Los eruditos decían, ya te oiremos sobre esto. ¿Cuántas locuras habla este charlatán? Tal vez pensaban respecto a la vida del apóstol Pablo. Pero nuestro texto que estamos leyendo, específicamente el verso 18, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. O sea que la locura que ellos dicen, ¿verdad?, que es la palabra de la cruz, realmente para nosotros es poder de Dios. Amén. Yo quiero invitarle en esta mañana que abramos nuestras Biblias. Vamos a ir a la primera carta a los Corintios. Estamos estudiando el capítulo 1. Primera carta a los Corintios, capítulo 1. Y hoy corresponde el versículo 18 hasta el versículo 31. Y hoy vamos a ver la locura que salva. Amén. La locura que salva. Y si está ubicado allí, vamos a comenzar a leer desde el versículo 18. Y dice la Escritura, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Amén. ¿A cuántos de nosotros no nos llaman locos o no nos han dicho ese evangélico loco, esa evangélica loca? ¿Verdad que sí? Pero no es nuevo el título de loco para los creyentes. Es un título antiguo, un título muy viejo, y según Pablo, ¿verdad?, dice, le agradó a Dios salvar a los creyentes mediante la locura de la predicación. Ahora entiéndase locura no como algo real. Pablo está usando una ilustración, está usando una sátira. ¿Hay algún loco en esta mañana? Loco está el mundo, ¿sí o no? El mundo llama a lo bueno malo y a lo malo llaman bueno, ¿no es así? Usted está en la calle y las cosas malas son las buenas y las cosas buenas son las malas. Entonces los locos son otros, ¿verdad que sí? Aunque ellos nos llaman a nosotros locos. Pero esto se lo digo para que nosotros también podamos entender, mis amados hermanos, en el contexto y en la situación en la cual nos encontramos, que aunque ciertamente han pasado muchos años desde los tiempos de Pablo hasta nuestros días, la situación sigue siendo muy similar. La conducta y la actitud de los creyentes, o mejor dicho, de los incrédulos, de los que no confían en el Señor, hacia los hijos de Dios, sigue siendo la misma actitud. Y una de las cosas que nos llama poderosamente la atención es que ahora Pablo pasa en estos capítulo 1 y estos versos desde el 18 a hablar acerca de por qué la palabra de la cruz es locura, en este caso particular, para los griegos y para muchos de los que habitaban en la ciudad de Corinto. Ellos decían que la palabra de la cruz es locura. Pensaban que lo que tenía que ver con el hecho de que Dios era un Salvador que había sido muerto y crucificado
y que había resucitado al tercer día, cuando Pablo enseñaba o predicaba estas cosas, muchos de los habitantes de aquel entorno y de aquella gran ciudad decían verdaderamente, este hombre está loco, como un Cristo muerto, un Cristo crucificado, un hombre que fue llevado a un lugar vergonzoso porque fue crucificado entre los ladrones. Ese hombre tiene poder para cambiar, para salvar y para transformar. Los eruditos decían, ya te oiremos sobre esto. ¿Cuántas locuras habla este charlatán? Tal vez pensaban respecto a la vida del apóstol Pablo. Pero nuestro texto que estamos leyendo, específicamente el verso 18, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. O sea que la locura que ellos dicen, ¿verdad?, que es la palabra de la cruz, realmente para nosotros es poder de Dios. Amén. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Diga conmigo, la cruz es poder de Dios. La cruz es poder de Dios, mis hermanos. No es realmente lo que ellos pensaban. Desde luego, para la gente que no entiende, para la gente que no comprende, para la gente que va rumbo a la perdición, la cruz es una locura. Y hoy queremos, mis hermanos, realmente un evangelio nuevo. Queremos mensajes diferentes. Queremos cosas que antes no se hayan predicado, lo cual es un error. Porque ningún predicador o siervo de Dios debe hablar algo nuevo, sino lo mismo que el Señor viene repitiendo a su pueblo por años. Lo único que debemos hablar es la palabra de Dios, la cual tiene el mismo mensaje para todos. Han cambiado los tiempos, pero el mensaje sigue siendo el mismo, ¿sí o no? La salvación es por medio de Cristo, amén. A menos que alguien se arrepienta, a menos que alguien entregue su vida al Señor, al menos que alguien reconozca su pecado y acepte lo que Cristo hizo en la cruz, es salvo. Pero si no lo acepta, si no lo recibe, esa persona no puede ser salvo. Es lo único, amén, que salva. Tenemos el mismo mensaje para todos, en todas las épocas, porque el hombre sigue teniendo la misma necesidad. El hombre sigue siendo pecador y tiene necesidad, ¿verdad?, de un remedio, y ese remedio es Cristo. Es la único que puede satisfacer y cambiar y transformar la vida del hombre pecador. Pero la gente quiere mensajes novedosos, quiere mensaje agradable y popular. Y a veces algunos desean tanto esto, desean tanto que los escuche, que están dispuestos a cambiar el mensaje, lo cual no es nuestra tarea. ¿Tenemos que cambiar el mensaje para que a la gente le guste? No. ¿Por qué? Porque no es la voluntad de Dios y tampoco soluciona nada. Se cambia el mensaje y la gente sigue siendo la misma. Se cambia la forma y la gente sigue siendo la misma. Le ponga lo que le ponga al mensaje, la gente seguirá siendo lo misma, porque lo único que puede realmente cambiar y transformar su vida es ese mensaje que tanto odian y que tanto no les gusta, que es el mensaje de la cruz, de Jesucristo crucificado y ese resucitado. Pero hay gente que quiere otro mensaje. Yo digo que a veces la iglesia va perdiendo el enfoque, ¿no? Pretendemos y creemos que lo que el Señor estableció no funciona en nuestro tiempo. Y resulta que no es así. No es la forma y no es la manera. Y ya vamos a ver por qué. Nosotros somos simplemente voceros y mensajeros de Dios. Usted y yo somos simplemente mensajeros, voceros de Dios. Y necesitamos recordar que el mensajero no tiene autoridad para cambiar el mensaje. No tenemos autoridad para eso, así que debemos anunciar y proclamar el mensaje tal cual como nos ha sido entregado. Esto es lo que nos entregó, y Pablo está diciendo claramente, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pablo estaba hablando a una iglesia que se había levantado en el seno de la costumbre, en el seno de la cultura griega, en el seno realmente de la filosofía. Ellos eran literalmente, como se traduce la palabra, amantes de la sabiduría. Eran personas que estaban acostumbradas a escuchar, a estar constantemente filosofando sobre temas, sobre situaciones, sobre circunstancias. Y la filosofía abarca todos los temas, pero no da nada en conclusión que sea efectivo. Ahora, cuando usted ve que la gente estudia filosofía en un doctorado, dice, wow, eso es que leemos y leemos y leemos libros para terminar, pero es cansón.
Es fuerte, la gente se duerme. ¿Por qué? Porque son debates interminables. Son debates constantes, hablamos y hablamos, pero redundamos muchas veces en lo mismo. Y una cosa es hablar y otra cosa es vivir lo que se habla. ¿Sabe cuál es la diferencia entre la filosofía y entre la palabra de Dios? Que la palabra de Dios tiene poder para transformar y para cambiar al individuo, mientras que la filosofía se queda en algo que de repente está bien elaborado, nos dice muchas cosas interesantes, pero no tiene poder para cambiarme ni para transformarme. El apóstol Pablo estaba diciéndole a la iglesia de Corintio: miren, mis hermanos, realmente ustedes están muy preocupados por su cultura, por sus conciudadanos, están muy preocupados por cómo los ven, están muy preocupados por lo que otros dicen de ustedes, están interesados en tener un conocimiento intelectual de las cosas, quieren saberlo todo, quieren estar debatiendo constantemente, pero realmente deben entender una cosa: los que realmente se creen sabios, los que realmente se creen sabios en este mundo, son realmente ignorantes para con Dios. Los que realmente les encanta la vida del debate, de las discusiones, que se enorgullecen de su conocimiento y de su sabiduría, pero si no hacen lo más básico y lo más mínimo, que es realmente poner su confianza en Dios, realmente están perdidos. ¿De qué sirve entonces, realmente, como dice la Escritura, de qué le vale un hombre si ganase todo el mundo y perdiese su alma? ¿De qué vale un premio Nobel si por un lado estoy ganando un premio Nobel y por otro lado no estoy realmente asegurando mi eternidad? ¿De qué vale tener todo lo que nos podamos imaginar si al fin y al cabo vamos rumbo a la perdición? Ahora, Pablo está siendo muy claro, mis hermanos, y está siendo muy directo. Y dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. No es en sí que los predicadores somos locos. Mucho cuidado con eso. No es que usted sea un loco. Lo que Pablo está diciendo, lo que los sabios de este mundo llaman loco, es lo que realmente los puede salvar. Es algo que está usando irónicamente para decirle a aquellas personas que se creen intelectuales, que se creen inteligentes, que se creen prudentes, que se creen sabios: soy doctor, soy especialista, soy tal cosa, pero no quiero nada con Dios. Eso es para fanático y para religioso. Yo he escuchado personas que han estado conmigo en el carro y hemos estado hablando y me dice: bueno, no, tú sabes que él ahora está metido en la religión. Cosa que no entiendo, porque él es una persona estudiada, como diciéndome a mí, sabiendo que soy pastor, restregándome en mi cara que el evangelio es para los ignorantes. Esa es la idea que tiene el mundo sobre el evangelio. Y Pablo les está diciendo a los hermanos: la gente que piensa que la predicación es una locura, es el único medio que tienen para ser salvos. Nadie puede ir al cielo mediante un conocimiento intelectual de muchas cosas si no entra por medio de Jesucristo. A Dios le agradó que la única forma de ser salvo sea mediante la predicación. A Dios le agradó que los hombres sean salvos mediante la aceptación del hecho de que su Hijo fue a la cruz del Calvario, murió y resucitó al tercer día. Si alguien, por muy inteligente que sea, no cree eso, está perdido. Ahora, quiero aclarar una cosa aquí esta mañana. Los creyentes no somos antiintelectuales. La primera imprenta en el mundo fue hecha por un creyente. Ahí se sacó las primeras copias de la Biblia. La imprenta de Gutenberg, en Alemania. Quiere decir que nosotros podemos decir lo que la gente nos quiere tirar y achacar de ignorante. Nosotros fuimos quien pusimos en funcionamiento por primera vez la impresión, usamos un método. Pero mucha gente cree que el creyente es ignorante. No es que realmente el creyente sea ignorante. Hay muchas personas sabias y que han contribuido de manera especial a este mundo con cosas nuevas, novedosas, científicas incluso. Pero ciertamente el orgullo de ellos está en que ellos no pueden someterse a algo que no es verificable. La salvación es por fe, mis hermanos. La salvación es por fe, no por obras. El problema con el hombre sabio, intelectual, y con este grupo de personas a los que Pablo enfrentaba y a los que nosotros nos va a tocar enfrentar y estamos enfrentando, es que ellos piensan que ellos necesitan ganarse su salvación. Ellos no quieren desligarse de su posición, de sus alturas y someterse al hecho de que deben confiar en Jesucristo. ¿Por qué? Porque le parece incoherente. Le parece que no es la forma correcta. No le encuentran la lógica a eso. Y yo sé que por eso mucha gente piensa que usted está loco.
Antes tú eras mi amiga cuando eras cuerda, ahora no, que eres evangélica. Antes yo compartía con él mucho. Él era un tipo muy inteligente y de verdad que era agradable estar con él. Pero desde que se metió evangélico, lo hemos perdido. ¿Qué le parece a usted, no? Desde que usted no bebe, desde que usted no monta los cuernos, desde que usted no hace lo incorrecto, desde que usted no estafa a nadie, usted se echó a perder. Cuando bebía, amanecía, le pegaba a la mujer, los hijos no lo querían, usted era calidad. Usted era la mejor persona del mundo. Por eso dice, no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo. Esto es una cosa que no se comprende. Yo debo alegrarme cuando alguien que pasa por todos los techos de la comunidad, cuando alguien se la pasa en todos los semáforos, cuando alguien se la pasa pendiente de una batería, pendiente de un caucho, y ahora es una nueva criatura, entonces desde ese momento me molesto. Me incomoda. Alguien me dijo una vez, yo no entiendo por qué los evangélicos están toda la basura de la sociedad metida en las iglesias y que Dios los perdonó. Sí, de eso se trata, amén. Lo menospreciado, lo necio del mundo, lo débil, lo que nadie quiere, lo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Para que nadie se jacte en su presencia, porque esto no es por obra, no es por fuerza. Ahora, ciertamente esa persona hizo eso por desconocimiento, por ignorancia, por pecado, porque uno se roba un caucho, otro se roba una batería, pero hay otros que se roban cosas desde otros lugares, desde otras posiciones. Cosas millonarias, grandes, que tal vez yo no lo veo, usted no lo conoce, no lo sabe, pero también es un ladrón. Y es lo que el mundo llama de cuello blanco, de corbata, de traje. Pero esa es la realidad del mundo, mis hermanos. Mucho conocimiento, mucha filosofía, es un doctor, pero es adúltero. Ciertamente, sí, es un ejemplo, tiene un doctorado, un magíster, qué bueno que lo tenga, pero no tiene la vida que realmente debería llevar. Porque es imposible en nuestra propia fuerza. Lo que no entendieron los filósofos que Pablo trató de decirles y de enseñarles, ustedes necesitan entender y reconocer que Cristo es el único Salvador. Necesitan entender que deben rendir su vida al Creador y no pasar toda la vida debatiendo y filosofando sobre cosas que no viven. Hablan de moralidad, pero no la viven. Hablan de las cosas que se deben hacer, pero no las hacen. Debaten sobre cómo sería un mundo mejor. Pero yo pregunto, ¿cómo está el mundo después de 2000 años? ¿Cómo está el mundo después de los avances científicos? ¿Cómo está el mundo después que sabemos todo lo que contagia, lo que contamina, todo lo que trae SIDA? ¿Cómo está el mundo? A pesar de la cultura y supuestamente los avances de la ciencia, tenemos una comunicación más abierta. Tenemos una comunicación global, pero hay menos entendimiento entre las partes. Ahora, si esa es la sabiduría del mundo, entonces no la quiero. Quiero la sabiduría de Dios. Porque dice en la Biblia que la sabiduría del mundo o la sabiduría de la tierra terrenal es animal y diabólica y satánica. Y dice la Biblia, si alguno quiere sabiduría de verdad, pídasela a Dios. Y Él se la dará abundantemente y sin reproche. Y ahí está el apóstol Pablo lidiando con esta congregación, enseñándole, explicándole. Ahora, como creyentes, mis hermanos, nos vamos a ver tentados a predicar un Cristo sin cruz. Porque tenemos una sociedad exigente. Tenemos un mundo que demanda atención, que requiere que nosotros nos rindamos ante lo que ellos exigen. Entonces nos vamos a ver tentados a predicar un Cristo sin cruz, un evangelio sin sufrimiento, sin luchas y pruebas. Todo debido a que nos preocupa la forma en la cual la gente reacciona a nuestro mensaje. Quiero decirle algo. Es un error que nosotros como cristianos queramos que nuestro mensaje le caiga bien a las personas. Si usted lee la Biblia, el mensaje de Juan no le gustaba a muchas personas. Cuando Juan predicaba, dice que muchos curiosos estaban allí en el río Jordán, pero les chocaba lo que Juan les decía. Y por esa situación, a él le cortaron la cabeza. Porque había una mujer que era la amante de Herodes, pero ese no era su esposa. Y cuando Juan le dijo, mira, tú sabes lo que estás haciendo. Tú sabes que eso es pecado. Tú sabes que eso es malo. Tú sabes que eso a Dios no le agrada. La mujer se llenaba de ira, de resentimiento contra Juan. Y el día de su cumpleaños, el rey estaba un poco alegre, ¿no? Se había tomado unas cuantas. Y dijo, pídeme lo que quiera, le dijo a la hija. Y la mamá le dijo, pídele la cabeza de Juan el Bautista. Y él tenía temor, pero no es suficiente tener temor, mis hermanos. Él sabía que Juan era un hombre de Dios.
Le voy a decir algo, esto es tremendo. Mucha gente sabe que aquí se puede predicar la verdad, que fulano es un hombre de Dios, que fulano habla de parte de Dios, pero no es suficiente saber que él es un hombre de Dios. Y cuando le pidieron la cabeza de Juan, no encontraba qué hacer, porque él sabía que Juan era un hombre de Dios y que estaba encarcelado injustamente y que si le cortaba la cabeza, y comenzó a sobrepesar la situación y dijo, bueno, pero hay otras personas influyentes aquí en esta fiesta. ¿Cómo niego después que abrí mi boca y dije, pide lo que quiera y te lo doy? ¿Y qué voy a decir? No te puedo dar la cabeza de Juan Bautista porque es un hombre de Dios. Y a mí me parece que él es sincero y que lo que dice es verdad. Me voy a ver avergonzado delante de las autoridades romanas que están en esta fiesta y van a decir, o sea que tú también eres un aleluya, también crees en lo que ellos dicen. Tenía temor de la mujer, tenía temor de lo que dirían y dijo, sí, tráiganle la cabeza de Juan el Bautista. Qué tremendo esto, mis hermanos. Las presiones sociales, la presión del medio donde me desenvuelvo, donde estoy trabajando. Y esto no quiere decir que tenemos que aislarnos, pero sí quiere decir que tenemos que tener una convicción firme. Tenemos que estar seguros de quién hemos creído. Tenemos que estar firmes en la fe que Dios ha puesto en nosotros y en este camino de la fe. Tenemos que perder el miedo, amén. Tenemos que ser decididos por el Señor y estar conscientes de que nosotros no estamos en una religión, aunque la gente cree que es así. Tenemos que estar seguros de que nosotros no estamos locos, aunque la gente lo piensa así. Nosotros no estamos locos, el mundo está loco. La sabiduría del mundo es contraria a la razón, a lo bueno, a lo honesto, a lo puro, a lo de buen nombre. Va contrario a la voluntad de Dios. Entonces nos sentimos a veces tentados. ¿Para qué? Para que no nos asocien con evangélicos, porque nos da pena. Queremos predicar entonces un mensaje que le guste a la gente. Nos preocupan lo que piensan los políticos, las influencias de nuestro país, de nuestra sociedad, de nuestro entorno, mi jefe, la gente intelectual que conocemos. Porque no quiero que me asocien con un fanático religioso. Queremos un evangelio para cada persona según su posición económica y según su estatus académico. Mi hermano, el mensaje para el PhD, para el candidato a premio Nobel, para el portero, para el cerrajero, para el que trabaja en la jardinería, es el mismo mensaje. Necesitas arrepentirte. Necesitas aceptar a Jesucristo como tu Salvador. El único medio de salvación es Cristo. ¿Qué es lo que sucede, mis hermanos? Que las reacciones son diferentes, ¿sí o no? Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es cierto que las personas de condiciones o estratos sociales más bajos aceptan con mayor facilidad el evangelio. No porque sean mejores que los otros, sino que ellos tienen menos de qué apoyarse y de qué confiar. Mientras que el que ha labrado su camino y ha forjado su camino y ha alcanzado de una u otra forma poder, autoridad e influencia en el mundo, se siente grande y les cuesta desprenderse de todo lo que ha logrado para rendirse ante un mensaje que viene muchas veces predicado por alguien que no ha estudiado ni siquiera la cuarta parte de lo que él lleva estudiando y dice, es imposible que yo caiga en las mentiras y en el engaño de esa persona. Pero no se trata de quién lo enseña, porque el mensajero aquí no es importante, sino el mensaje que trae. No se trata de quién me lo dice, sino quién habla por medio de él. Se trata de que yo soy el mensajero, pero el mensaje tiene relevancia y poder porque es de la palabra de Dios. Entonces Cristo, mis amados hermanos, y a través del apóstol Pablo, estaba alertando a la iglesia sobre esta situación y enseñándole que debían realmente considerar muy bien las cosas. Y esa misma situación se presenta en nuestros días. Lamentablemente no hay tal mensaje. Y aunque hagamos nuestro mayor esfuerzo, siempre el verdadero mensaje del evangelio estará asociado con el rechazo de los fuertes, el rechazo de los ricos, el rechazo de los poderosos, el rechazo de los sabios. Y aunque eso no quiere decir que muchos de ellos puedan ser salvos, amén. Porque hay mucha gente con mucho dinero de verdad, con dinero de verdad, que es creyente. Pero es difícil, Jesús mismo dijo, cuán difícil es que un rico entre al reino de los cielos. No por la cantidad de dinero que tiene, sino por la confianza en donde tiene su corazón. El problema no son las posesiones materiales.
Pero es cierto que la persona que lo tiene todo cree que no le hace falta nada. Y el rico necio dijo en su corazón: alma mía, muchos bienes tienes para muchos días guardados. Alégrate, come y bebe. Él nunca se percató de que en algún momento la muerte lo iba a sorprender. Pero la cuestión es que el Señor le dice: necio, esta noche vienen a pedir tu alma. La pregunta sería: ¿estás preparado? ¿Estás listo? ¿Has pensado en eso? Y si sucede ahora mismo, ¿qué va a pasar contigo? La arrogancia. Entonces esto no quiere decir que muchos de ellos no puedan ser salvos. No es la regla general. Pero en su mayoría el orgullo y el amor al dinero se los impide. El mismo apóstol Pablo se tuvo que enfrentar con el rechazo de la élite religiosa y filosófica de la época. Tanto los eruditos religiosos como los sabios de la época consideraron el mensaje de la cruz como una locura. La palabra griega para locura es moria, que significa bobería, un absurdo y una insensatez. ¿Qué le parece? La gente inteligente, los poderosos, los sabios, dijeron: ¿qué bobería es esa, chico? ¿Cuántos padres no le han dicho a sus hijos: ¿qué bobería es esa? ¿Cómo es que ahora tú eres creyente y quieres tal cosa? ¿Cuántas esposas? ¿Cuántos esposos? Esto es incomprensible. Hay dos casos. El caso del esposo que le dice a su esposa que ¿qué haces metida ahí? Que tú eres una loca. Y el caso de la esposa que le dice al esposo: ¿qué haces tú metido ahí? Te volviste loco. Bueno, lo mismo pensaban estos hombres. Pero la verdad es que los que estamos aquí no estamos en una locura. Hemos salido de la locura. Hemos salido de la demencia, de la deficiencia, de lo que antes destruíamos nuestro cuerpo y pensábamos que estábamos haciéndolo bien y que estábamos gozando la vida, siendo esclavos del diablo, de los vicios, de cualquier cosa, de cualquier comportamiento perverso, y nos sentíamos que lo estábamos haciendo bien. Es como que usted descubre que se está flagelando su cuerpo, que se está destruyendo a sí mismo, y abre sus ojos y dice: ¿qué es esto que estoy haciendo contra mí mismo? Atentando contra mi vida, atentando contra la de mis hijos, atentando contra la vida de la gente que amo. Pero Dios en su misericordia, amén, nos sacó de la locura, amén, a la razón y a la verdad y a la lógica. Aquí estamos, amén. El mismo apóstol Pablo se enfrentó con todas estas cosas. Entonces la gente cree que es una bobería, un absurdo y una insensatez. Los sabios de la época consideraron una estupidez la predicación de Pablo acerca de la cruz. Cuando decimos la cruz de Cristo y este crucificado, estamos realmente hablando acerca del sacrificio de Jesús y su resurrección, que son el fundamento de la fe cristiana. Y la manera en que una persona puede ser salva es creyendo en la obra de Cristo Jesús realizada en la cruz del Calvario. Miren, mis hermanos, aquí podemos pasar todo el día hablando de cualquier cosa. Podemos hablar de finanzas, podemos hablar de empresa, podemos hablar de negocio, podemos incluso dar un discurso. Y les decía a mis hermanos, tenemos que aprender a diferenciar entre un discurso motivacional y entre una predicación de la palabra de Dios. El discurso motivacional puede realmente generar en mí sensaciones emocionales y me puede mover de un lado a otro, pero cuando me enfrente con la adversidad quedaré totalmente desmoralizado. Está limitado ante una adversidad, ante una circunstancia. Pero la palabra de Dios, mis hermanos, no es motivación, es poder de Dios. Es dunamis, es poder de Dios. El evangelio es poder de Dios porque tiene poder no para calmar mis miedos, sino para quitar mis miedos. El evangelio tiene poder no para calmar mi conciencia, sino para sentirme perdonado, salvado y liberado. El evangelio tiene poder para hacerme una nueva criatura, no para andar por la vida recordando mi pasado y arrastrando todo lo malo. No. Eso es solamente posible mediante la predicación del evangelio. Mediante la predicación de la palabra de Dios. Por eso Pablo dijo: hermanos, yo no vengo aquí a hablarles a ustedes de sabiduría humana. Yo pasé por todas esas experiencias.
Yo conozco todas esas cosas. Yo sé lo que la gente siente. El ego, las ínfolas de grandeza, se sienten especiales cuando son escuchados. Se sienten especiales cuando ejercen influencia sobre otro. Pero eso está limitado. Yo no vengo a perder mi tiempo. Yo vengo a hablarles de Cristo. Amén. Vengo a hablarles del hombre que puede transformar su vida. Vengo a hablarles de un Cristo que ciertamente murió en una cruz para darnos salvación, pero que no se quedó allí, sino que al tercer día resucitó. Y todo aquel que en Él cree no morirá eternamente. Todo aquel que en Él cree puede estar seguro de que su vida cambiará y nunca más será igual. Nunca más. Ese es el Cristo que yo vengo a presentarles, que puede librarlos de la esclavitud del pecado, que puede librarlo de sus más grandes temores. Él es el Cristo vivo, el Cristo resucitado. Y a eso estaba Pablo refiriéndose y hablando durante todas estas cosas. Ahora, ciertamente, durante ese tiempo en el cual Pablo estuvo, la gente de esa ciudad era amante de la filosofía, de la retórica, amaban el arte de la elocuencia. Usted puede imaginarse un escenario en el Acrópolis, ¿verdad? La gente con su sotana sentada, todos parados unos con otros, y salía uno y hablaba y el resto así escuchando. ¿No le ha pasado que a veces uno está en algún lugar y hay alguna influencia política o de cualquier índole y el resto de la gente está así escuchando y se miran unos a otros y dice, Naguará sabe, ¿verdad? ¿Verdad que es inteligente? ¿Verdad que es un hombre? Así estaba la gente, extasiada por lo que ellos decían. Saciaban lo que sus mentes querían escuchar. Sus oídos eran realmente gratificados con lo que escuchaban, pero seguían siendo las mismas personas. Se dice que existían, mis hermanos, más de 50 escuelas filosóficas durante aquel entonces. Eran personas muy dadas al debate intelectual, a buscar el porqué de las cosas. ¿No se ha dado cuenta que hay mucha gente que dice, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Y cuando se enteran que tú eres cristiano, entonces explícame esto. Y si eso es verdad, entonces ¿por qué Dios permite eso? Y si Dios existe, ¿por qué están estas situaciones? Y si Dios existe, ¿por qué esto y por qué aquello? Eso es sencillo, mis hermanos. Eso que sucede no es por voluntad de Dios. Eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Lo que sucede es que nosotros estamos cada vez más alejados de Dios. Esa es la gran verdad. Y cuando pasan las cosas malas, queremos responsabilizar a Dios por nuestros actos y por nuestros hechos. Dios no es culpable de la tragedia humana. Dios no es culpable de la desgracia humana. Somos nosotros los hombres. Somos nosotros en nuestra maldad. Somos nosotros en nuestra avaricia. Somos nosotros en nuestra mente depravada que llevamos y estamos destruyendo nuestro mundo. Destruyendo a nuestro prójimo. Viviendo de maneras incorrectas. Pero la gente cuando suceden las desgracias dice, ¿dónde está Dios? Pero cuando se les habla en amor y se les explica por qué debemos rendir nuestras vidas a Cristo, mire, queremos un país diferente, tiene que nacer de nuevo. Queremos una familia diferente, tienen que nacer de nuevo. Alguien tiene que ser valiente en esa familia y comenzar a dar el paso de fe. Pero las cosas no van a cambiar aquí en esta casa, ni en este país, ni en ningún lugar, hasta que no hagamos lo correcto. Hasta que no hagamos las cosas que tenemos que hacer. Y lo principal es nacer de nuevo. Tengo que renovar mi mente, mi entendimiento. Y eso no se logra con pañitos de aguas tibias. No se logra positivamente. Se logra realmente con un nuevo nacimiento y con la predicación del Evangelio. Nosotros somos bendecidos de poder estar esta mañana aquí. Y de poder escuchar el Evangelio de Cristo. Era difícil entonces para estas personas, porque amaban la sabiduría, pero la sabiduría humana, la sabiduría terrenal. ¿Sabe por qué la gente ama la sabiduría? Ama la sabiduría por los beneficios que ésta le generaba, socialmente hablando. Pero la sabiduría de Dios, que dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, nadie la ama. El principio de la verdadera sabiduría es el temor a Dios. Dios realmente es el sabio. Y cuando nosotros tenemos temor de Dios, somos verdaderamente sabios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero hay necios que niegan a Dios y reciben un premio Nobel. Hay necios que niegan a Dios y reciben la
la gratificación de los hombres. Reciben honores de los hombres, incluso de muchos creyentes que se enamoran de los hombres también, a pesar de que niegan la existencia de Dios. Lo más tonto que podemos hacer los cristianos es seguir predicando y hablando de lo que el mundo ya está cansado de hablar. El mundo está cansado de cumbres, el mundo está cansado de debate, el mundo está buscando una solución y no la encuentra. Ya la gente no cree en derecha, no cree en izquierda. Ya la gente no cree en políticos. Ya la gente no cree en nada, mis hermanos. La gente está cansada ya. Para que nosotros como cristianos sigamos en lo mismo. Está cansada de que le digan tú puedes cuando realmente no puede. ¿Verdad que es algo, un juego de la mente? Que nos manipulan. Tú puedes cuando realmente no puedes. Tú puedes dejar de hacer esto. No puedo, al menos que haya un poder sobrenatural en mí. Tú puedes dejar de hacer esto que haces, que sabes que está mal, si Cristo mora en ti. Tú puedes realmente desprenderte de muchos vicios, de muchas cosas, si Cristo realmente mora en ti. Si el poder del Espíritu Santo está en tu vida. Pero tenemos que ser realistas. No podemos entonces nosotros seguir hablando de lo que el mundo ya está cansado de hablar. De la sabiduría, de la filosofía, de la cultura, de la ciencia, de la tecnología, de la moralidad, de la ética, de los valores, etc. Hay mucha tecnología, ¿cómo no? Y es una bendición la tecnología, siempre y cuando se use correctamente. Pero la tecnología se ha convertido en un mal para muchas naciones y para muchas personas. Porque el problema es que mientras nuestra condición de pecado existe en nosotros, no vamos a usar la tecnología para lo mejor, sino para lo peor. Para ver cómo te destruyo a ti, para ver cómo te persigo a ti, para ver qué puedo hacer mal contra ti. ¿Cómo no? Son muchas cosas buenas que se han logrado con eso. Pero más son las malas, mis hermanos. Si somos sinceros y realistas. Ahora, la idea aquí es que usted no entienda esto como que estas cosas no son importantes. Porque no es así, no me malinterprete. Sino que estas cosas no pueden transformar el verdadero problema del hombre, que es su pecado. Mire, ¿cuántos hombres? ¿Cuántos intelectuales, cuántos filósofos, cuántos sabios, cuántos religiosos han existido durante todas las épocas? Y dígame, ¿en qué hemos cambiado el mundo? ¿Somos mejores que antes? Algunos dirán, no, pero cambia lo que tiene que ver con nuestro ambiente, con nuestro entorno, con nuestras casas. Pero la maldad sigue siendo la misma en el ser humano. Mire, no ha cambiado nada. Al contrario, cada vez el mundo se vuelve más hostil, más guerra, masacres, inmoralidad sexual, perversiones. Y según mientras más avanzamos en cuanto al conocimiento, más depravados somos. Más depravados. Por lo tanto, está comprobado, mis hermanos, por la historia misma, de que nuestras sociedades están en decadencias espiritualmente hablando. Y lo único, o mejor dicho, el único mensaje que puede verdaderamente transformar su corazón es el que tanto rechazan. Y ese es el mensaje de la cruz, de Cristo y este crucificado. Por eso Pablo dice en el verso 17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo. La tarea de Pablo era predicar la palabra de Dios y no la sabiduría de los hombres. Ahora, alguien pudiera pensar, bueno, pero esta iglesia es extraña, ¿no? Están en contra de la sabiduría, ¿no? Pero debemos diferenciar entre la sabiduría de Dios y la sabiduría del mundo. No estamos en contra de la sabiduría, no estamos en contra de los intelectuales, ni en contra de la cultura. No estamos en contra de la tecnología porque usamos la tecnología. Nos referimos a que no podemos poner nuestra confianza en ellas, ni en ellos. A que no podemos cambiar el mensaje, no podemos engañar a la gente diciéndole, con esto tus problemas se solucionan. La única forma y el gran problema que la persona necesita solventar en su vida es su problema espiritual. Porque es la única forma en que usted pueda vivir de la manera correcta y que no le haga daño a nadie. Pero mientras nosotros estemos guiados e impulsados por el sistema, estaremos realmente en una situación bien complicada y difícil. Y es triste ver cómo tanta gente influyente en este mundo
Personas catalogadas como intelectuales, con premio Nobel y demás, rechazan el mensaje del Evangelio porque no llena su intelecto. No queremos nada con el Evangelio. No queremos nada con eso. Y Pablo está consciente de toda esta verdad. Y él dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Entonces usted como cristiano no se sienta mal. Hay cosas que ellos no van a entender. Hay cosas que le van a parecer una locura. Pero para usted que es salvo, o para los que estamos aquí que somos salvos, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y Dios, mis hermanos, está destruyendo la sabiduría de los sabios y ha desechado el entendimiento de los entendidos. Ahora usted dirá, pero no entiendo por qué Dios desecha la sabiduría de los sabios. Porque esa sabiduría los lleva a la soberbia y esa soberbia los lleva a rechazar abiertamente a Dios. Y se convierten en blasfemos. Dice la Biblia en Romanos que el hombre es inexcusable, cualquiera que sea. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios ni le dieron gracias. Y comienza la descripción de la depravación humana. ¿Dónde está el sabio?, pregunta Pablo. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Ahora uno dice, pero es culpa de Dios porque Él fue el que la enloqueció. Pero luego dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, oiga bien, el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ahora, este es el único medio de salvación para el no creyente, la predicación. Por eso tenemos que predicar, por eso tenemos que hablar. No imponer, sino predicar, enseñar y hablar la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque a Dios le plació. No fue que nosotros decidimos que sea de esta manera y de esta forma. Dice, a Dios le plació, ¿verdad? En el verso 21. Mediante a Dios, no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Aquí hay dos grupos y un contraste. Por un lado están los que le dicen a Dios, muéstrame que realmente existe y que eres real. Los desafiantes, ¿sí o no? Hazme un milagro y yo creo. Es un error también, incluso siendo impío, decirle a Dios, si no haces esto no creo en ti. Porque Dios no está obligado a hacer nada por nosotros. Ya lo que Él tenía que hacer, lo hizo y lo hizo por amor, por misericordia, no por obligación. Y si quieres creer en Cristo, es mediante la fe. Pero hay personas que desafían a Dios y le dicen, si no haces esto no creo en ti. Así estaban los judíos. Los judíos pedían señales, decían, queremos ver los milagros, queremos ver las hazañas para luego creer. Si no hay milagro, no creemos. Si alguien dice que es un rey, si alguien nos dice que realmente es un rey y nosotros le decimos, muéstrame que verdaderamente eres un rey, será una respuesta sabia de nuestra parte. El rey puede decir, estoy yo obligado a mostrarte todo lo que tengo para que creas que yo soy un rey. Puedes disfrutar de todo lo que yo tengo si crees y vienes conmigo. Pero no necesito demostrarte nada. Hay personas que son y que amigos de uno y quieren que uno le demuestre cosas para supuestamente poder estar con nosotros y gozar de su compañía. No necesito mostrarle nada a nadie. El Señor mucho menos. Y menos cuando lo que me están preguntando vienen con una gran soberbia. Porque ellos estaban pidiendo señales, dice la Biblia. Y los griegos buscan sabiduría. Entonces, por un lado, los judíos no ven lo que supuestamente Dios tenía que hacer. Y los griegos querían sabiduría. O sea, queremos un discurso elocuente. Queremos que nos des cifras. Queremos que nos des matemáticamente cifras exactas. Queremos que nos llenes la mente y nos extasies con toda la información que queremos escuchar. Y Pablo dice, lo único que tengo que decirle es que Cristo murió en la cruz del Calvario. O sea que yo tomé todo este tiempo, vine a este lugar, hice todo el esfuerzo para que tú solamente me digas que hay un hombre que se llama Jesús de Nazaret, que vino a este mundo, que nació bajo la voluntad del Espíritu Santo y que vivió una vida perfecta y sin pecado, se entregó, murió, y ya eso es todo, así de sencillo. Así de fácil es ser salvo. No lo acepto y no lo puedo creer. Cuando usted le dice a la gente que Dios ha perdonado a fulano, a fulana, dicen, así de sencillo, no lo puedo creer.
Porque la gente siempre quiere robarle la gloria a Dios. La gente quiere robarle la gloria que solamente le pertenece a Dios. Y siempre quiere tener parte en la salvación. Porque el que no le gusta que Dios salve a alguien que ha vivido una vida terrible, él se cree más merecedor que el otro de la salvación. Dice, yo por lo menos he sido una persona ejemplar. Yo estuve para mis hijos, yo estuve para mi esposa, nunca he estado preso, nunca he hecho esto. Y él cree que con eso él merece la salvación. Es un error. A Dios le agradó salvar a los hombres mediante la locura de la predicación, mediante el evangelio. Ahora, en Mateo capítulo 11, versículo 25 dice, en aquel tiempo respondió Jesús y dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Esto es tremendo. Escondiste estas cosas de los sabios y las revelaste a los niños. Las cosas que no entendieron los sabios, las entendieron los niños. Necesitas tener la mente de un niño para aceptar eso. Usted le dice a un hombre capacitado o una mujer capacitada, le habla del evangelio y le explica y dice, yo no puedo entender eso y no me parece. Pero le habla a un niño de 5 años, de 7, de 8, acerca de que Cristo es el Salvador del mundo y que él necesita reconocer su condición delante de Dios y aceptar a Jesucristo como su Salvador. Y él dice, sí, no tengo problema. Pero el otro comienza a rebobinar y a sacar cuenta de todo su conocimiento y comienza un debate interno en su mente, más el orgullo, más su vanagloria, y eso le impide. No fue que Dios, porque algunos piensan, pero Dios no quiso revelárselo a ellos. No quiso revelárselo porque la actitud de ellos era una actitud de arrogancia, una actitud incorrecta, una actitud que no agrada a Dios. La Biblia dice que dice el necio en su corazón, no hay Dios. El hombre necio cierra sus ojos a la evidencia de Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien, dice la Escritura. La sabiduría humana, mis hermanos, es temporal. La sabiduría de Dios es eterna. Es eterna y permanece para siempre. Sigue diciendo el verso 23. Pero nosotros predicamos, dice Pablo, a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente un tropezadero. En el original esa palabra significa un tropiezo, significa un escándalo. El Cristo crucificado representa para los judíos un escándalo. ¿Sabe por qué? Porque ellos no pueden aceptar que su Mesías y su Salvador haya venido montado en un pollino. No aceptan que su Mesías y Salvador haya venido a decir, el que te pegue en una mejilla, ponle la otra. No aceptaban que su Mesías realmente viniera en son de paz. Ellos esperaban un Mesías libertador que viniera en vez de un pollino en un caballo blanco, fuerte, grande, que viniera con una espada, que sacara el imperio romano y se estableciera él como rey. Pero Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Ahora Cristo, mis hermanos, dice Pablo, es el que debemos predicar, a ese crucificado. Ciertamente para los judíos es un tropiezo, es un escándalo, porque ellos se sentían ridiculizados al decir que ese era su Mesías. ¿Cómo voy a decir yo que es mi Mesías cuando él está siendo abofetado, azotado y de paso lo van a poner en una cruz? ¿Cómo puede ser ese mi Mesías? Entonces llegaba la élite filosófica de Grecia y decía, ¿cómo vamos a decir nosotros que ese hombre débil, que se entregó, que se dejaba golpear, cuando los dioses del Olimpo lo controlan todo, cuando Zeus posee poder, cómo nosotros vamos a dejar nuestros dioses para seguir a este Dios manso y humilde, que dice que seamos mansos y humildes para que hallemos paz? Ahora, era contradictorio. Para los gentiles locura. Ya entiendo por qué mucha gente no nos comprende. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios, y aquí viene lo importante de todo esto,
lo insensato de Dios. Ahora, nada de lo de Dios es insensato. ¿Puede creer usted que Dios es insensato? Cuando yo le digo insensato a alguien, ¿qué estoy diciendo? Falto de prudencia. Pero Dios no es eso, sino que Pablo está diciendo, aun si existiese la posibilidad de que Dios fuera un insensato, lo insensato de Dios es más sabio que todos los hombres eruditos del mundo reunidos en un solo cuerpo, llegando a una conclusión. Lo insensato de Dios es más sabio, dice Pablo. Y lo débil de Dios, que de débil no tiene nada, es más fuerte que los hombres. Y luego Pablo le recuerda algo. ¿Ustedes por qué piensan así ahora? Y dice algo interesante. Mirad, hermanos, vuestra vocación. ¿Quiénes son ustedes? Y dice, que no soy muchos sabios. Ustedes no son ningunos eruditos, que yo sepa. Porque hay dos cosas interesantes aquí, mis hermanos. Pablo dice, miren vuestra vocación. Ustedes no son muchos sabios. No puedo contar con la mano aquí todos los que vienen de Harvard, Massachusetts, los que vienen de la NASA aquí. ¿Dónde están? Ustedes no son muchos sabios según la carne, según lo humano, según lo terrenal. Eso se refiere. Ustedes no son, ¿verdad?, según el sistema humano, los sabios de esta generación. Ustedes no son considerados las eminencias, los eruditos filosóficos de la sociedad. Pero, dice Pablo, según la carne, ni muchos poderosos. Ninguno aquí era un aristócrata. No pertenece a la realeza. No tiene poder, no tiene influencia, no tiene riqueza, dice Pablo. Ni muchos nobles. Como diciéndole, Dios no los escogió a ustedes por su erudición. No los escogió a ustedes por su riqueza, no los escogió a ustedes por sus capacidades, no los escogió porque ustedes eran la joya del mundo y Él necesitaba tenerlos aquí. No, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Hermano, lo que la gente no quiere y lo que la gente desprecia, a veces la gente usa expresiones como hay que agarrarlo a todos y matarlos. Hay que meterlos a todos en el mismo saco. Son basura, no sirven, no hay nada bueno ahí. Es como los sectores que a veces la gente nombra y usa y señala y dice, ¡ay, no hay nada bueno! ¡Ay, ninguno vale nada! Ahí todos merecen ser muertos. Ahí hay pura basura blanca. Ahí hay pura basura negra. No hay nadie allí importante, influyente. Es mejor acabar con todos de una vez. Pero dice la Biblia que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. ¿Sabe? Hay gente que no da ni medio por algunos lugares, y si pudieran dar la oportunidad de apretar un botón para acabar con ciertos lugares, lo haría tranquilamente y la conciencia no le molestaría. Hay personas que no daban medio por usted. Hay personas que no daban nada por usted ni por mí. Hay personas que hasta el día de hoy tienen un concepto de nosotros que no es cierto y que no es real. O que en alguna ocasión vivimos y fuimos, pero ahora Cristo, mis hermanos, nos ha sacado de allí y nos ha dado la oportunidad que más nadie nos iba a dar. Usted está aquí hoy por la gracia de Dios. Usted es una nueva criatura por la misericordia de Dios, pero usted no era mejor que nadie allá afuera. Fue la gracia y la misericordia de Dios y la voluntad de Dios para su vida. Y lo débil del mundo escogió Dios. Para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo, lo menospreciado, escogió Dios. Y lo que no es. Esta palabra, lo que no es fuerte. Porque era la palabra que ellos usaban para los esclavos. Por eso necesito hablarle a veces de los griegos, hablarle de la filosofía, hablarle de los intelectuales. En ciertos grupos usted y yo somos nada. No contamos. Y si el mundo se va a acabar y tenemos un refugio con un número, le aseguro que usted ni yo estamos ahí. ¿En serio? Lo que las películas transmiten es la verdad. Las novelas es lo que hay en el corazón del hombre.
y en el corazón de las personas. Si hay un refugio, buscan rápidamente quiénes son los científicos más relevantes del momento, quiénes son los médicos más prominentes, quiénes son los artistas más prominentes. Ellos merecen estar allí en ese refugio, porque ellos representan el prestigio de una nación. Pero usted y yo no estaríamos allí en ese búnker. Ahora, mucha gente nos ve de esa forma y de esa manera. Pero Dios decidió a nosotros, amén, salvarnos, rescatarnos y darnos un lugar, amén, donde nadie nos va a sacar y donde nadie va a quitarme mi puesto, porque Dios, amén, es Dios quien me ha puesto allí y es Dios quien me ha dado ese lugar. Lo que la gente no quiere y le desagrada, lo que todo mundo odia y menosprecia, eso escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Hermanos, no hay nada más detestable para un griego que esta expresión, lo que no es. Lo que no es significa lo que no vale nada. Lo que no tiene ningún tipo de autonomía, lo que no tiene nada, o sea, eso no vale nada. Un esclavo no valía nada. Podías matarlo si querías y nadie te podía meter preso, porque era algo que no valía nada, era algo que tú compraste. Entonces Dios nos escogió a los que no éramos nada para que fuéramos algo, amén. Y luego dice algo, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Usted se imagina que fuera por obras. La Biblia dice que por gracia somos salvos, por medio de la fe, y no por obras para que nadie se gloríe. Esto no es de ustedes, ese es un don de Dios. La salvación es un regalo que Dios decidió darnos a cada uno en particular. Y no tenemos nada en qué gloriarnos, nada en qué jactarnos. Y la respuesta de Pablo es a fin de que nadie se jacte en su presencia. Porque esos que se jactan aquí, en el Areópago, de repente en el lugar donde se adoraba a la diosa Diana, en las plazas, esos que creen que ellos son salvos porque se lo merecen, pretenden y creen que van a sentirse orgullosos delante de Dios acerca de lo que han logrado y han hecho. Pero la respuesta de Pablo es a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Él lo ha hecho todo. No hemos colaborado en absolutamente nada. Todo ha sido el resultado de la gracia de Dios, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Gloria a Dios por su vida, ¿verdad? Gloria a Dios por la vida de Juan, de Pedro, de Luis, pero es Dios glorificado por la vida de cada uno en particular. Mire, yo quiero invitarle a que abra su Biblia en Jot. Capítulo 38. No lo vamos a leer todo porque no tenemos tiempo, pero quiero que veamos algo interesante en la Biblia. Porque hay mucha gente que se cree sabia en su propia opinión. Mucha gente que se cree entendida. Mucha gente que cree que su salvación está en su erudición, en sus capacidades. Pero dice la Biblia, entonces respondió Jehová a Jot desde un torbellino y dijo, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? No eres muy sabio, no eres muy inteligente. Explícame esto. Cuando le estoy diciendo que Dios le habló, no es un cuento. Dios literalmente le está preguntando, pero no solamente a Jot. También puede estar preguntándole a muchos sabios y a muchos intelectuales en este tiempo que cuestionan su existencia y que tratan de ridiculizar el Evangelio y la palabra de Dios, echando por tierra todo lo que ella dice. Pero imaginémonos que es Dios preguntando a nuestro mundo en esta palabra. ¿Dónde estaban ustedes cuando yo fundaba la tierra? Hámelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ellos cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derraman saliéndose de su seno?
cuando puse yo nubes por vestidura suya y por falda y por su faja oscuridad. Y le establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo, y dije, hasta aquí llegarás, no pasarás adelante. Y ahí parará el orgullo de tus olas. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar, para que ocupe los fines de la tierra, y para que sean sacudidos de ella los impíos? Ella muda luego de aspecto como barro bajo el sello, y viene a estar como con vestiduras, mas la luz de los impíos es quitada de ellos, y el brazo enaltecido es quebrantado. Has entrado tú a las fuentes del mar, y has andado escudriñando el abismo. Te han sido descubiertas las puertas de la muerte, y has visto las puertas de la sombra de muerte. Has considerado tú las anchuras de la tierra. Declara si sabes todo esto. ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz? ¿Y por dónde está el lugar de las tinieblas? Para que las lleves a sus límites y extienda la senda de su casa. Tú lo sabes, pues entonces ya habías nacido, y es grande el número de tus días. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve? ¿O has visto los tesoros del granizo, que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla? ¿Por qué camino se reparte la luz y se esparce el viento solano sobre la tierra? ¿Quién repartió el producto al turbión y camino a los relámpagos y a los truenos? Y haciendo llover sobre la tierra deshabitada, sobre el desierto donde no hay hombre, para saciar la tierra desierta e inculta y para hacer brotar la tierna hierba. ¿Tiene la lluvia padre? ¿O quién engendró las gotas del rocío? ¿De quién viene, de qué vientre salió el hielo y la escarcha del cielo? ¿Quién la engendró? Las aguas se endurecen a manera de piedra y se congela la faz de la misma. ¿Podrás tú atar los lazos de las Pleiades o desatar las ligaduras del Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos? ¿O guiarás a la osa mayor con sus hijos? ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? Y comienza Dios a hacerle preguntas, ¿no? Esto es para decirnos exactamente quién puede dar respuesta a eso. La gente sabe que el mar es profundo, pero no sabe cuántos metros de profundidad tiene. La gente sabe realmente muchas cosas, pero está limitado en su conocimiento. Nadie puede saber por qué los mares llegan hasta donde llegan. Y es lo que Dios le está preguntando a este hombre. Es lo que Dios está diciendo. Bueno, si tú eres tan sabio, si tú eres tan inteligente, si tienes tantos años, explícame esto. ¿Dónde estabas tú cuando yo hice esto? ¿Conoces tú el camino de esto, de aquello? La sabiduría humana puede hablar de las cosas cotidianas y de la vida diaria, pero de la eternidad, de la salvación, de las cosas concernientes a Dios y al cielo, el único que tiene respuesta para esto es Dios. Yo no puedo encontrar nada de esto en ningún otro lugar. Por lo tanto, lo que concierne a la iglesia, a la salvación y a la vida eterna, nos compete a nosotros los creyentes. Amén. Porque somos lo que hemos entendido, porque Dios nos ha revelado por medio de su palabra cómo es la forma en que Él quiere realmente salvar a este mundo perdido y pecador. No hay otra forma ni hay otra manera. Usted puede leer el capítulo 40, puede leer el capítulo 41 y se dará cuenta de un montón de cosas. Y entonces podrá tal vez responder como Jod de la siguiente forma. Respondió Jod a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puede. Claro, después de esa descripción, ¿verdad? Y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Es lo que verdaderamente debe hacer un hombre sabio. Si usted sigue leyendo, se dará cuenta que allí dice, ¿dónde está el hombre sabio? Y comienza a preguntar, ¿dónde está la persona inteligente? ¿Dónde están los prudentes? ¿Qué quiere decirnos esto, mi hermano? Nosotros tenemos realmente que descansar en la sabiduría de Dios y en el poder de Dios, y no en la sabiduría de los hombres. No quiere decir esto, mis hermanos, no quiero que se malinterprete o que alguien nos escuche y piense algo incorrecto sobre que nosotros estamos desdeñando la actividad y la labor y el desempeño de cada uno de los profesionales. Para nada. Aquí hay hermanos profesionales, hay doctores, hay abogados,
Aquí hay personas que son maestros, aquí hay profesores, aquí hay comerciantes. Lo que quiero decir es que lastimosamente el mundo sucumbe ante la aceptación, ante el renombre, ante lo que el mundo dice, y pocas veces tiene la disposición a humillarse delante de un Dios tan grande como el que nosotros conocemos. Y Pablo no quería que nuestros hermanos tuvieran su confianza en el lugar equivocado. Él no quería que la confianza de ellos estuviera en los hombres y que cuando se gloriaran en el Señor, porque el Señor es el que ha hecho posible todo esto. Más nadie. Y con esto terminamos. Abra su Biblia allí en Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24. Jeremías 29, versículos 23 y 24. 9, 23 y 24. ¿Cuántos estamos entendiendo en esta mañana? Gloria a Dios. El capítulo 9 dice lo siguiente. Vamos a ver qué dice la Biblia. Así dijo Jehová. Así dice el Señor. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Pero pregunto, ¿en qué se alaba el hombre? ¿El que es sabio en qué se alaba? ¿El que es rico en qué se alaba? ¿Y el valiente en quién se alaba? Pero ¿qué dice Dios? No se alaben en eso. Y está hablando con el pueblo de Dios, está hablando con Israel. Está hablando con nosotros en esta mañana. No se alabe el sabio aquí. Los sabios que están aquí no se alaben. Y luego dice, no se alaben el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. El que tenga lo que Dios le haya dado, no se alabe en eso. No se sienta grande por eso, no se enorgullezca por eso. Enorgullezcase de Dios, amén, que le ha dado y que le ha provisto. Denle la gloria a Dios que le ha dado la sabiduría y la capacidad. Denle la gloria a Dios que le ha dado la fortaleza y la capacidad y la valentía para hacer frente. Pero no se gloríe en eso, ni se alabe en eso. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. ¿En qué debe alabarse el hombre verdaderamente? Aleluya. En entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová.